Mi nombre es Duvernay Simales Gómez, estudiante de licenciatura en matemáticas. Por el momento estoy realizando el curso de antropología y ya vamos en la fase 2. Vamos a definir el concepto de cultura desde la perspectiva de la antropología. La cultura son las tradiciones, las costumbres que se transmiten por medio del aprendizaje. Se puede usar como mecanismo de transmisión el lenguaje, sea oral, escrito o comportamental, o sea, con nuestro comportamiento. Las creencias y los comportamientos de las personas van guiados por la cultura. La cultura se refiere a las formas de pensar, a las formas de sentir, de hacer de cada ser humano que vive en una determinada comunidad. Las tradiciones y costumbres están conformadas por la política, la religión, el folclore, la estratificación social, la arquitectura y la comunicación como el lenguaje. Todo este entramado forman la individualidad de la persona y crean la identidad de un país, de una región, de un pueblo o de una comunidad. La cultura le da sentido a las acciones y a las actividades que estos realizan. Por otra parte, mediante la cultura puede ser posible predecir la propia conducta humana. Cuanto más conozcamos de una cultura, más fácil pues nos será predecir la conducta normativa de los seres que la componen. Antropológicamente, la cultura es lo que el hombre crea y produce. Es un modo de vida. Las representaciones y prácticas de todo grupo humano. La cultura está compuesta por manifestaciones y comportamientos. Hoy día, la cultura es vista desde el enfoque teórico de la antropología como un quehacer humano detallado y no como un realce de los valores exteriores. La cultura es parte de la idiosincrasia de cada pueblo o de cada comunidad. Podemos decir que es el ánimo social de la comunidad. La cultura es el producto de un aprendizaje que se produce dentro de su propia sociedad. El ser humano es un ser sociable por naturaleza, es decir, que está en una constante interacción con su comunidad y a su vez pues también está en un constante aprendizaje. La cultura y la sociedad van estrechamente relacionadas. Pues la sociedad es el conjunto de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Eh, o sea que podemos decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el conjunto de individuos que siguen un mismo modo, una forma de vida, o sea, una cultura. La sociedad está compuesta por entes o seres y la forma en que estos se comportan es su propia cultura. Podemos decir que el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura. El ser humano mantiene un proceso constante de socialización y así pues se adapta y se acomoda a las vivencias de sus semejantes. La cultura se aprende y se transmite de generación en generación y los cambios sufridos pues que estos son mínimos. Es un aprendizaje que puede ser consciente o también puede ser inconsciente, porque las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso de enculturación se consigue la perfecta adaptación del individuo a una vida social. También podemos decir que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez estas es diferente a cualquier otra y por tanto es única, es digna de respeto y válida como las demás. A esto es que los antropólogos le han llamado
un relativismo cultural. El ser humano tiene la tendencia a dar realce al modo de vida propio por encima de las demás. Se tiene por costumbre de juzgar el comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Pero no se hace de forma crítica. Igual pues se respeta su modo de vida, es la manera en que valoran su propia cultura por encima de las demás. A este comportamiento de estos seres humanos o del ser humano se le llama etnocentrismo. Para aclarar un poco este punto, vamos a dar un ejemplo. Nosotros consideramos incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo o esposa, pero pues sabemos que en otras culturas la poligamia es una práctica aceptada y pues de antemano nosotros respetamos ese modo de vida. Con todo lo anterior pues queda definido el concepto de cultura desde el enfoque antropológico. Espero quede entendido. Muchas gracias.